se fijan, este límite ya se nos está haciendo muy familiar. Lo utilizamos cuando vimos el tema de la secante, de la recta secante a una curva. También lo vimos en los problemas de la interpretación física de la derivada con lo de la velocidad instantánea. ¿Y por qué? Pues porque precisamente eso es lo que viene siendo la derivada, es ese límite. Y esto es muy importante, no se nos debe de pasar por alto el entender que la derivada es un límite. Y ese límite, pues es este. ¿Sí? De hecho, aquí nos lo dice. La derivada de una función y igual a f de x en x está dado por f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Obviamente, siempre y cuando ese límite exista. ¿Sí? Bueno, pues primero que nada tenemos que entender qué significa cada una de esas partes que tenemos ahí en ese límite. Ahora, sí es importante decir que nosotros hemos manejado mucho a H, ¿sí? ¿Y quién es H? H es una cantidad que nos representa el cambio experimentado en X. En matemáticas y en física, esta delta es una letra griega, delta X, me está diciendo el cambio en X. Cambio en X. Y nosotros hemos utilizado en vez de delta XH. Claro que puede ser delta T, puede ser delta Y, puede ser delta V, delta W, dependiendo cómo le bautice yo a mi variable. ¿Esto por qué lo explicamos? Porque muchos libros manejan esta notación. Y muchos otros libros manejan esta notación, pero es lo mismo. Ahora, sí debo decir que esta notación parece ser que es más viejita. Es decir, libros o ediciones de libros viejitos, pensemos años 90, 80, principalmente utilizaban esta notación. Sin embargo, puede tener algunas desventajas, sobre todo en los estudiantes de bachillerato. ¿Cuáles son esas desventajas? Que es más fácil utilizar una letra en vez de dos letras, porque aquí son dos letras. Son dos letras que uno pudiera pensar que se trata de un producto, pero no es un producto. No es un producto. Estas dos letras representan una misma cosa. Entonces ya desde ahí ya me empieza a meter ruido. Ahora, vamos a suponer que el cambio en la variable lo elevo al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, al manejar h no hay ningún problema porque le pongo h cuadrado. Pero si yo manejo esta notación al elevarlo al cuadrado, entonces ya empiezan las confusiones. Porque habrá quien diga, no, pues la voy a poner así. O no, es que es todo. Entonces debe de ser así. ¿Sí me explico? ¿Cuál de estas es la correcta? Si yo manejo esta notación. La de delta X al cuadrado. Pues en realidad, ninguna de las dos es correcta. H. ¿Sería con paréntesis? Exactamente. La correcta tendría que ser así. Pero si se fijan que es más rápido escribir esto que escribir esto. Aquí ya estoy poniendo 1, 2, 3 caracteres más que si utilizara la del H. ¿Sí se entiende o no? No oigo. Sí. Sí. Profe.
Ahora, vamos a suponer, y de hecho eso pasa en muchas operaciones, que yo tenga que multiplicar a X con el cambio en X. Entonces, si yo tengo que multiplicar X con el cambio en X y utilizo esta notación, pues lo pondría así. Bueno, ok. Pero en una operación por ahí que estoy haciendo rápido, tal vez en vez de ponerla así, la ponga así. Y ya desde aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque es muy común que los estudiantes digan, es que X y X se están multiplicando, entonces esto va a ser delta X cuadrado. ¿Esto es correcto, sí o no? No. No, no es correcto. No es correcto. No es correcto. Porque esto es una cantidad totalmente diferente a esa. Esta X ya no es igual a esta X. No puedes hacer eso. Pero pasa. Pasa de que cuando están sacando la derivada y hay muchos pasos y muchas X y delta X y quieren sumar y todo eso, llegan a cometer ese error. Un error que difícilmente va a pasar si yo lo pongo así o así. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Por eso la ventaja de utilizar H en vez de la delta. Aunque esta notación es muy ilustrativa. Esta notación es muy clara, porque tú ya tienes aquí inmediatamente la idea de que esto es un cambio en X. Así a lo mejor no es tan sencillo de entenderlo, pero lo importante es ver que como vamos a manejar mucho esos cambios, ya en el cálculo de la derivada sí me conviene manejar esta notación que utilizar delta X, o delta T, o delta Y. ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí, profe. ¿Quiénes manejaron esta en la prepa? ¿Quiénes? Me acuerdo que sí manejábamos delta X, pero como al inicio, y ya luego nos decían, no, pues esta es la forma más sencilla, para que no se revuelvan tanto. Exactamente. Exactamente, pero a veces no se explica eso, ¿eh? Y por eso muchos ahí tienen problemas, ¿no? Sobre todo cuando van a calcular el área. Bueno, entonces nosotros vamos a manejar esta notación. Espérenme tantito. Bien. Entonces, ya una vez que nos pusimos de acuerdo con eso, ya vimos que la derivada, la derivada de f de x se representa como f' de x. F' de x. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Bien, eso viene siendo la definición propiamente de la derivada. Ahora, tenemos que analizar qué es eso. Sí, porque este límite es muy importante. Ahora, en este límite, en realidad estamos haciendo 4 pasos. ¿Sí? 4 pasos o 4 etapas. ¿Cuáles son esos pasos o etapas? El primero de ellos es el f de x más h. ¿Qué viene siendo f de x más h? Si yo observo, x más h es el cambio en la variable independiente. Si esa variable independiente, bueno, más sencillo, es la variable independiente, el valor de la variable independiente
cambiado. Cambiado significa que puede ser incrementado o decrementado. ¿Por qué? Porque entendamos que h viene siendo delta x. Entonces, delta x puede ser positivo, va a ser un incremento, o puede ser negativo, y ahí sería un decremento. Por eso es que aquí no le ponemos el superíndice, porque se asume que esa aproximación puede ser decremento, que sería por la derecha, o incremento, que sería por la izquierda. ¿Sí? Entonces, x más h es la variable incrementada o cambiada. Si yo la variable cambiada la sustituyo en la función, lo que voy a obtener es la función cambiada. ¿Sí? La función cambiada o la función incrementada. Aunque la palabra incremento generalmente la asociamos con aumento, y no necesariamente es aumento. ¿Sí? Puede ser también un decremento. Por eso es importante que sepamos entender esa situación. A veces en el contexto lo manejamos como incremento, pero también puede ser un decremento. Pues sería la función cambiada. Ahora, el paso número 2 sería f de x más h menos f de x. ¿Qué es esto? Si se fijan, esto es la función sin cambiar y esta es la función cambiada. Por lo tanto, esta diferencia me da como resultado el cambio o incremento experimentado por la función debido al cambio en x. ¿Sí? El cambio experimentado por la función. Esto es la función cambiada. Cambio experimentado por la función. Luego, el 3, pues es el f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y qué es esto? Pues estoy dividiendo el cambio experimentado por la función entre el cambio experimentado por la variable independiente. ¿Qué tanto cambia la función por cambio en la variable? ¿Sí? Esta es una tasa de cambios. Por eso, muchos libros le llaman cociente medio de incrementos. Y si se acuerdan, esto viene siendo la pendiente de la recta secante a la curva en un punto, o bien la velocidad media o la rapidez media cuando vimos la interpretación geométrica y física respectivamente. Bien. Y el paso número 4, pues propiamente ya es el límite. ¿Y esto qué viene siendo? Pues es el cambio experimentado por la función con respecto al cambio experimentado por la variable cuando dicho cambio es muy, muy, muy pequeño. En el caso anterior, no necesariamente es muy, 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 muy pequeño. Puede ser grande, puede ser relativamente chico, a lo mejor con decimales, pero la bronca aquí es que esto ya es casi cero. Creo que se nota la diferencia. Entonces, muchos libros por eso a este le llaman cociente instantáneo de incrementos. ¿Sí? ¿Por qué instantáneo? Porque recuerden que la palabra instantáneo significa en cuestión dinámica en ese preciso momento, es decir, cuando no hay variación. ¿Cuánto fue en ese momento? Entonces, por eso ahí estamos aproximando ese cambio a cero. Bien, esto, si recordamos, en la interpretación geométrica es la pendiente de la tangente, de la recta tangente, y en la interpretación física viene siendo la velocidad instantánea. Y propiamente esto es la derivada de la función en x. Entonces, estamos obteniendo la derivada de una función
mediante 4 pasos. Por eso es que se conoce como regla de los 4 pasos. ¿Quién vio esto en la preparatoria? Creo que yo. Sí, sí lo vimos. ¿De qué prepa vienes? Del Cebetis 118. ¿Del CEL 118? Así es. ¿Sí? ¿Quién más lo vio? Yo, profe. ¿Eh? Me acuerdo que lo vimos no tan profundamente, pero lo vimos como parte del tema de derivadas. Ok. Cuando ustedes llevaron cálculo, ¿lo llevaron presencial? A mí me Solo, tocó ya solo en línea. diferencial. Integral ya fue en línea. O no me acuerdo si fue sí, diferencial fue presencial, integral fue en línea. Ok. Bueno. Pues vamos a continuar. Entonces, ese es precisamente la derivada. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada mediante esa regla de los 4 pasos. ¿Sí? Ahí ya son puros ejercicios, cómo se está aplicando esa regla para obtener la derivada de funciones. Ahora, vamos a ver algo muy importante que viene siendo las notaciones de la derivada. ¿Sí? Notaciones de la derivada. Lo que acabamos de ver es que la derivada la representaba como f' de x. Sin embargo, no es la única notación de la derivada, existen otras. De hecho, la más famosa de todas ellas es esta, dyn de x. ¿Sí? Esta notación se debe a Leibniz, ¿sí? Fue el que nos legó este tipo de nomenclatura. Mucha de la simbología matemática y de hecho de la notación que usamos en matemáticas, mucha de esa notación se debe a Leibniz. Por ejemplo, nos legó esta que es muy poderosa, muy poderosa. Pues en el video que nos mandó lo decía, que el cálculo que estudiamos ahorita es el propuesto por Leibniz. Sí, sí, la notación. De hecho, también de él es la notación de la integral. O sea, Leibniz fue el que propuso esta notación para la integral. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos en una integral es sumar, ¿sí? La integral como tal es una suma de cambios parciales, cambios muy pequeñitos para obtener el gran total. Entonces, esta notación que es muy característica para la integral la ideó Leibniz y viene siendo una S alargada, ¿sí? O sea, Leibniz dijo, a ver, pues es que estoy sumando, entonces vamos a utilizar este símbolo pues para representar la integral. Y es una notación verdaderamente poderosa. O sea, ustedes van a decir, ¿por qué poderosa? Me refiero al poder que tiene en cuanto al significado matemático que conlleva. Desafortunadamente a todos o a la gran mayoría de las personas se nos hace complicada la matemática hasta cierta edad, ¿no? Sí, yo debo decir que cuando yo era niño, pues no me gustaban las matemáticas, me empezaron a gustar ya como por ahí por 5º año, ¿sí? Pero de primero a cuarto, pues nomás no me gustaban las matemáticas. Y sobre todo me empezaron a gustar porque yo veía que mis compañeros sacaban 10 en los exámenes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué yo no puedo? Y entonces, esa era una de las cosas que se motivaban mucho en la escuela de antes, a que tú podías hacer las cosas, a que tú tienes que ser competitivo, a que tú tienes capacidad de hacer las cosas, ¿sí?
¿Y esto por qué se los platico? Porque ahorita ya estamos viendo que ya se está prohibiendo que se repruebe a los estudiantes, que ya se les pase. Con 6, pero no hay que reprobarlos, pobrecitos. Es que, entonces, ¿dónde está el aprendizaje a enfrentarse a problemas que vamos a tener verdaderamente más adelante, cuando seamos más adultos, más jóvenes, más viejos? O sea, la vida hay muchos problemas que afrontar, ¿no? Entonces hay que empezar desde ahí. En la ponencia que nos dijo que viéramos, decía que no nada más, ahorita por ejemplo cuando salgas, seas egresado, no solamente te estás emparejando con personas de tu país, sino de todo el mundo ya. Entonces, ¿en dónde queda el sentido de competencia ahí? Exactamente, exactamente. Ahora miren, sí hay que entender que una persona cuando es competitiva también tiene que entender algo. Yo creo que en la medida en que uno sea competitivo, se valora uno más, se tiene uno aprecio por sí mismo, se quiere uno mismo, si lo podemos ver de esa forma, y mientras tú no te respetes, bueno, si tú no te conoces capaz, difícilmente vas a reconocer las capacidades en las demás personas. Y eso es algo muy importante que ahorita se necesita, ¿no? Y sí, es verdad, ahorita pues sí, o sea, hay que tenerse confianza en uno mismo. De hecho, yo creo que eso es esa es la palabra clave, ¿no? Nos ayuda a valorarnos, a sabernos importantes, a sabernos valiosos y a valorarnos, saber que tenemos un valor, que podemos contribuir, que podemos compartir, que podemos aportar. Es eso. O sea, imagínense cuántos niños teniendo muchas capacidades, por el hecho de no ponerlas en práctica o no motivarlos a que descubran esas capacidades o talentos que puedan tener, pues echan a perder, ¿no? La otra vez estaba viendo por ahí una nota, no sé también si sí sea cierta o no, donde había una niña que vendía dulces, creo, y que hablaba creo que 4 idiomas. No sé en qué país era, por ahí lo vi. ¿No es Paco el de las empanadas, profe, el de Acapulco? No sé en qué parte haya sido. O algo así, era una niña que vendía. Este chavo también habla ruso, alemán, no sé qué tantos idiomas, profe, pero muy buen vendedor también. Es que imagínense, ¿no? O sea, es una pena, ¿no? Yo creo que todos tenemos un talento, la vida nos ha dado un talento en algo, o nos ha dado muchos talentos, y es una pena que uno no los descubra, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el caso de esos niños o de esas personas, ¿no? Pudieran aportar muchísimas cosas. Digo, es a veces hasta triste, ¿no? El que pues no se valore, ¿no? Pero pues hay que echarle ganas para que todo eso cambie. Porque sí, pues sea pobre. Digo, yo cuando lo vi dije, caray, pues cómo, ¿no? Ya no pude ver la nota porque creo que tenía que hacer otras cosas, tenía que salir, ya no lo vi. Pero pues una tristeza, ¿no? Una tristeza. Y sí se veía una niña ahí, chiquita, como de unos 6 años, 7 años, creo. Y pues bueno, pues qué les digo, ¿no? Y lo mismo, va a haber muchos niños también que no deberían de trabajar, porque, ojo, también eso es un problema, no tienen por qué estar trabajando los niños. Los niños tienen que estar en la escuela o tienen que estar jugando, o sea, eso tenemos que hacernos la idea que es así, ¿no? O sea, claro, hay muchos papás que no, pues no sé, pero sí tienen que estar haciendo otras cosas, ¿no? No sé. Adelante, adelante. Bueno, nada más para decir que, o sea, son padres que, perdón por la palabra, pero les falta madre. Pues Padres es que sin madre. Casi, casi.
Pues es que mira, voy de acuerdo que fuera ya un chamaco pues ya más grande, ¿no? Pero niños chiquitos. Está triste, ¿no? Está triste, pero pues hay que echarle ganas para que las cosas se resuelvan. Entonces, esta notación nos la legó Leibniz. También, si mal no recuerdo, también nos legó la de la sigma. Si mal no recuerdo. Déjenme checarlo. Pero creo que esta simbología no la legó él. Entonces, esta notación es la de Leibniz. Ahora, la de las primas, no recuerdo si fue Lagrange, Cauchy o Euler, ¿sí? No recuerdo, también déjenme investigar. Y hay otra notación, por ejemplo, una de las D, así, con D, que no es muy común. Esa no es muy común. De hecho, esta notación se utiliza en ocasiones cuando se ven ecuaciones diferenciales. Se utiliza por la simpleza. Sobre todo cuando cuando lleven esa materia de ecuaciones diferenciales, hay un tema que se llaman ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes de grado n. Y entonces hay que plantear la ecuación característica y aparte hay un método para resolverla, se llama método del anulador y se aplica mucho esa notación. Y hay otra notación que es la notación de Newton. Newton representaba la derivada con un punto arriba, ¿sí? Con un punto arriba. ¿Y qué significaba ese punto? Que se estaba derivando con respecto al tiempo, porque acuérdense que Newton aplicó el cálculo sobre todo para resolver muchos problemas dinámicos, o sea, problemas donde variara el tiempo. Por eso es que utilizaba mucho esta notación. Ahora, la notación de Newton sí se aplica mucho en sistemas dinámicos. Y estos sistemas dinámicos se estudian mucho en una materia que se llama teoría de control. Sí, los que están en eléctrica, en mecatrónica y en electrónica, pues utilizan mucho, ¿no? La teoría de control. Y ahí las derivadas se representan con puntos, X punto, Y punto, Z punto, etc. Pero de todas ellas, ahora sí que la más clara y la más usada es la notación de Leibniz. Porque la notación de Leibniz es muy clara. Es como como si la derivada se desnudara y nos dijera así soy. ¿Sí? ¿Y por qué digo como si se desnudara? Porque aquí estamos viendo lo que es la derivada. Es un cambio, un cociente de cambio de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Cuando esos cambios son muy pequeños. Sí, ¿por qué? Porque si esos cambios no fueran muy pequeños, entonces lo pondríamos así. Estos cambios son grandes, pero ya cuando son muy pequeños, se pone así. Y eso es lo que viene siendo la derivada, un cociente de cambios muy pequeños, una tasa de variación. Por eso es que es muy buena la notación de Leibniz. Y obviamente también la notación de la prima se utiliza mucho, que les digo, no recuerdo si fue debida a Lagrange, a Cauchy o a Euler, déjenme investigarlo, y luego lo checamos. Bien. Entonces, voy a compartir. Viene este concepto que se llama diferenciabilidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere este concepto de diferenciabilidad? Bueno, pues se relaciona con el hecho de si la función es derivable o no en cierto valor. ¿Sí?
una cosa muy importante. Recuerden que ya vimos el concepto de continuidad y lo que recordamos es que una función es continua en un punto, bueno, en un valor, si se cumple que el límite de la función en dicho valor sea igual a la función evaluada en ese valor. Eso nos garantiza la continuidad de la función y obviamente pues va a ser continua en un intervalo si para cualquier punto de ese intervalo se cumple esa condición. Bien. La diferenciabilidad se relaciona mucho con eso. ¿Por qué? Porque recordemos que la derivada es un límite. Eso nos tiene que quedar muy claro. La derivada es un límite. Y si es un límite, entonces, para que exista, tiene que ser igual por la derecha que por la izquierda. Y entonces aquí vamos a hablar de derivada por la derecha. Déjenme hacerlo más grande. Derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Si la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda en un valor, entonces la derivada existe y diremos que la función es diferenciable en dicho valor. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la diferenciabilidad se relaciona a la existencia o no de la derivada. Y recordemos que la derivada viene siendo ese límite. Ahora, una cosa muy importante. Todas las funciones derivables o diferenciables en un intervalo van a ser continuas en él, pero no siempre se va a cumplir al revés. ¿Y cuál es al revés? Que no toda función continua en un intervalo sea derivable en dicho intervalo. Vamos a ver que la continuidad no garantiza diferenciabilidad. Sin embargo, la diferenciabilidad sí garantiza continuidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está. Dice, ¿dónde no es diferenciable? Obviamente donde la función es discontinua, era lo que les comentaba. Si la función es continua, va a ser diferenciable. Si es discontinua, ya se amoló, no va a ser diferenciable ahí. Y la otra es cuando la gráfica tiene un pico. ¿Qué significa pico? Pico es un cambio muy abrupto. Un cambio muy abrupto. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos el signo de la derivada. Aquí, por ejemplo, miren, aquí lo tenemos. Esta función, ya la conocemos, es la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua en todos los reales. Sin embargo, no es diferenciable o derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda es menos 1 y la derivada por la derecha es 1. Entonces, la derivada por la izquierda y la derecha son diferentes, no va a existir la derivada en 0. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que yo les comentaba. Esta es una función continua en todos los reales, pero no derivable en 0. Recuerden que la continuidad no garantiza diferenciabilidad. Y luego aquí hay otro ejemplo, ¿no? Esta es una función por partes, ¿verdad? Podemos decir que es menos 1 para números menores que 0 y 1 para valores mayores que 0. Entonces la derivada por la izquierda es menos 1, pero por la derecha es 1. Entonces nuevamente, la derivada no va a existir, es de diferente valor. Sin embargo, aparte, en este caso la función no es continua. Entonces, hay funciones que aún siendo continuas no son diferenciables y hay funciones que, más bien, y toda función que no sea continua no va a ser diferenciable. A eso se refiere la cuestión de ahí. Miren, aquí está lo que les comentaba. La diferenciabilidad implica continuidad, pero no al revés. ¿Qué significa esto? Lo que les acababa de decir. Si una función es diferenciable en un intervalo, es decir, que exista su derivada
en un intervalo, entonces va a ser continua en dicho intervalo, no hay más. Por el contrario, al revés no se cumple. La continuidad no implica o no garantiza diferenciabilidad. Y bueno, miren, aquí está un poquito de historia, que por cierto, ya no les hemos dejado vídeos, déjenme, para que suban ahí un poco, ¿no? Vamos a ver qué. Bueno, y ya están aquí los ejercicios, ya nomás. Ya nomás, ¿eh? Vamos a sacar, dice, utiliza la definición, o sea, la regla de los 4 pasos para encontrar la derivada de la función dada. A ver, agárrense uno. El 5, profe, es para que nos dé tiempo de verlo completo. Y ya la clase siguiente vemos uno más complicado. Sí, concuerdo con mi compañero. Así es. ¿El 5? Es más porque por el tiempo, profe. Sí, porque ya así la clase siguiente podemos ver problema por problema. Con más Sí, para tenerlo como introducción y ya lo estudiamos y ya la siguiente clase complementamos el tema. Bueno. A ver, ¿cómo es? Es f de x es igual a 3x al cuadrado. Bien. A ver. Paso número 1. Función incrementada. Ahí está. Obviamente hay que desarrollar. XH más H cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ya se entendió por qué conviene utilizar H en vez de delta X? Sí, profe. ¿Sí? Bien. 2. El cambio experimentado por la función. Entonces, este chorizo es este. Menos f de x, que es eso. Entonces aquí se cancela y va a quedar 6xh más 3h cuadrado. Bien. Paso 3. O sea, ya pasamos al siguiente paso cuando ya no podemos hacer nada. Pasamos al siguiente. Cociente medio de incrementos. O sea, cambio experimentado por la función entre cambio experimentado por la variable. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Podríamos caer en la tentación de decir factorizo a la h y la cancelo con la del denominador. Pero acuérdense que yo puedo hacer eso solamente si tengo la certeza que lo que cancelo no vale 0. Entonces, ese paso le corresponde al cuarto, que es cuando hago el límite, y ahí estoy garantizando que el h no va a valer 0, por eso lo voy a dejar hasta el cuarto paso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. O sea que ya el cuarto paso pues viene siendo esto, que es el cociente instantáneo de incrementos, que viene siendo esto. Aquí sí ya puedo factorizar. De hecho, aquí sí puedo factorizar, pero no eliminar. ¿Sí? En el anterior. A ver, vamos a factorizar en el paso anterior. Ahí está. Pero hasta ahí le dejo. ¿Por qué? Porque no puedo así a lo tonto cancelar. Recuerden que eso lo hago solamente si lo que voy a cancelar no vale 0. Y en el siguiente paso es donde sí tengo garantía de que va a ser así. Entonces ya, si gustan, en el paso anterior sí factoricen.
pero no cancelen. Y ya donde sí cancelan, pues es en este paso, en el cuarto, que aquí ya podemos hacer esto. Y aparte de que hacemos esto, hacemos la sustitución directa y me va a quedar 6x. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, pues esa sería la derivada por la regla de los 4 pasos. ¿Quién sí vio eso en la prepa? No lo vimos mucho, como que no nos lo explicaron de esa manera. Sí, a ustedes se los explicaron con fórmulas, de seguro. Y también vamos a utilizar las fórmulas, también las vamos a utilizar. Pero hay que entender que las fórmulas de derivación salen precisamente de la regla de los 4 pasos. Esas Es más fórmulas, fácil entenderlas cuando conocemos de dónde vienen. exactamente. Esas fórmulas las vamos a usar, claro que las vamos a utilizar, y seguramente se preguntaron, pues sí, pues, pero ¿de dónde vienen? Pues vienen de la regla de los 4 pasos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos.